Solo elegidos oyen esto hoy. En este preciso jueves 26, tu campo detectó la señal que esperaba desde siempre, y lo que vas a recibir ya está en camino hacia ti. Si estás viendo esto ahora mismo, no llegaste aquí navegando al azar. Algo en ti reconoció una frecuencia que la mayoría no percibe, y ese reconocimiento ya activó un reordenamiento silencioso en tu línea de eventos. Nota cómo tu cuerpo responde antes de que tu mente termine de procesar estas palabras. Tal vez una quietud extraña en el pecho, o esa sensación de que algo invisible acaba de encajar en su lugar. No lo estás imaginando. Lo que es tuyo ya viene en camino, y el jueves 26 de febrero es la fecha exacta en que tu campo se sincroniza con lo que tu versión más alta ya había decidido entregarte. Esto no es un video más entre millones. Es una transmisión temporal dirigida a quienes están listos para cruzar un umbral sin retorno, y el hecho de que lo estés escuchando en este jueves específico significa que tu frecuencia coincidió con la emisión correcta. Hay personas que verán esto mañana o la semana que viene, pero para ellos será solo información. Para ti, hoy, es un sello. La diferencia no está en lo que digo, sino en el momento en que lo escuchas. Los antiguos sabían que ciertos días operan como portales, fechas donde el tejido de lo posible se vuelve más permeable, donde las decisiones pesan más, donde lo que eliges se cristaliza con una velocidad inusual. El jueves 26 es una de esas fechas, y tú ya la cruzaste al dar play. Ahora permíteme mostrarte por qué esto importa más de lo que crees. Cada día de la semana porta una frecuencia distinta. El lunes empuja, el miércoles equilibra, el viernes libera. Pero el jueves, específicamente el jueves, es el día del cruce de umbrales. En mitologías antiguas, el jueves estaba asociado con la expansión y la abundancia, con el Dios que abre puertas y trae prosperidad a quienes están alineados. No es folclore bonito, es arquitectura de realidad. Y el 26 como número es un punto de reunión entre el caos y el orden. Dos fuerzas opuestas que se tocan y generan movimiento. Si sumas 2 más 6 obtienes 8, el símbolo del infinito girado, el flujo continuo que no se detiene. Estás en el cruce exacto donde tu pasado deja de arrastrarte y tu futuro empieza a jalarte. ¿Sientes cómo algo en ti se aquieta cuando menciono esto? Esa es la primera señal. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. Lo que es tuyo ya viene en camino, y no necesitas perseguirlo porque ya fue emitido desde tu futuro hacia este instante preciso. Ahora, aquí viene la parte que mucha gente no entiende. El tiempo no funciona como una línea recta donde tú avanzas paso a paso hacia lo que deseas. El tiempo es un campo, y dentro de ese campo, tu yo futuro ya tomó decisiones que están enviando ondas hacia atrás, organizando los eventos de hoy para que encajen con lo que ya sucedió más adelante. Suena paradójico, pero esa paradoja es exactamente lo que estás cruzando en este momento. Piénsalo así: si tu yo de dentro de 6 meses ya logró algo que anhelas hoy, ¿qué eventos tendría que reorganizar en tu presente para que esa línea temporal se cumpla? Tendría que asegurarse de que hoy, jueves 26, algo te detuviera el scroll, te hiciera dar play y te colocara en esta frecuencia exacta para que la información que necesitas te llegue justo a tiempo. No es control, es alineación, y tú acabas de alinearte. La señal que emitió tu futuro fue recibida por tu campo hoy, y eso significa que las próximas horas, los próximos días, están siendo reconfigurados en este preciso instante. Ahora bien, esto solo funciona si dejas de resistirte. La mayoría de las personas viven en un estado de persecución constante. Corren detrás de oportunidades, fuerzan resultados, buscan señales donde no las hay. Pero los elegidos, los que sintieron el llamado hoy, operan desde otro lugar. Ellos permiten que lo que ya fue decidido en su futuro fluya hacia ellos sin fricción.
Y esa es la diferencia entre quienes reciben y quienes solo esperan. Si esto resuena en ti, si algo dentro de tu pecho ya está asintiendo, entonces lo que sigue es tu confirmación. Comenta: este jueves me eligió y yo elijo responder. Escríbelo exactamente así, sin cambiar una palabra, porque lo que estás haciendo no es solo interactuar con un video. Estás declarando públicamente que aceptas el cruce. Ese comentario es un ancla, una marca en el campo que le dice a tu yo futuro: sí, estoy listo, recibo lo que ya es mío, y en el instante en que lo escribas algo se va a mover. Tal vez no lo veas de inmediato, pero en las próximas 48 horas vas a notar sincronicidades que no puedes explicar. Una conversación inesperada. Un mensaje de alguien que no habías visto en meses. Una oportunidad que aparece sin que la buscaras. Eso no es suerte, es la señal confirmándose en tu realidad. Ahora déjame llevarte más profundo. ¿Por qué algunos escuchan esto y sienten un clic, mientras que otros lo dejan pasar como ruido de fondo? La respuesta está en la preparación invisible. Antes de que llegaras aquí, tu campo ya venía ajustándose. Los últimos días, tal vez las últimas semanas, has estado soltando cosas sin darte cuenta. Patrones viejos que ya no te sirven, relaciones que se distanciaron solas, situaciones que se resolvieron sin que hicieras nada. Eso no fue casualidad. Tu sistema se estaba limpiando, haciendo espacio para lo que viene. Y hoy, jueves 26, es el día en que ese espacio se activa. Lo que es tuyo ya viene en camino, pero solo puede entrar si hay lugar para recibirlo. Esto te va a sonar extraño, pero necesito que lo consideres. ¿Y si todo lo que has vivido hasta ahora fue preparación para este jueves? No hablo de un propósito grandioso e inalcanzable. Hablo de algo mucho más simple y directo. Cada decisión que tomaste, cada error que cometiste, cada momento en que sentiste que estabas perdido, fue un paso necesario para llegar a este punto. Porque sin esos pasos tu campo no estaría afinado en la frecuencia correcta. No podrías recibir la señal. Estarías viendo este video como información, no como activación. Pero tú sí la recibiste. Y eso significa que estás listo para lo que sigue. Ahora bien, aquí es donde mucha gente se traba. Esperan una señal externa gigante, un evento obvio que les confirme que están en el camino correcto. Pero las señales más poderosas son internas y discretas. Un cambio sutil en cómo percibes las cosas. Una certeza que no estaba ahí ayer. Una quietud que reemplaza la ansiedad. Si notas eso, ya está sucediendo. Tu campo ya cruzó el umbral y ahora es cuestión de tiempo antes de que lo externo refleje lo interno. No lo fuerces, no lo persigas. Simplemente mantente en la frecuencia y observa cómo los eventos se organizan solos. Permíteme mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Imagina que tu vida es una estación de radio y tú eres el dial. La mayoría de las personas están sintonizadas en frecuencias de escasez, esfuerzo y duda. Entonces eso es lo que reciben: más escasez, más esfuerzo, más duda. Pero hay otra frecuencia disponible, una que emite desde el lugar donde ya tienes lo que necesitas, donde ya eres quien quieres ser, donde ya está hecho. Esa frecuencia siempre estuvo ahí, solo que tu dial no estaba afinado correctamente. Hoy, al dar play en este jueves 26, tu dial se ajustó, y ahora estás recibiendo la transmisión que tu yo futuro lleva semanas, tal vez meses, intentando enviarte. ¿Y qué haces con eso? Nada. No haces nada. Ese es el secreto que nadie te dice. No necesitas técnicas complicadas, rituales elaborados ni fórmulas mágicas. Necesitas quietud. Necesitas permitir que lo que ya fue decidido fluya hacia ti sin que tu mente lo interfiera con dudas, preguntas o necesidad de control. Lo que es tuyo ya viene en camino,
Y mientras más tranquilo permanezcas, más rápido llega. La ansiedad no acelera nada, solo añade fricción. La calma, en cambio, es un imán. Ahora bien, aquí es donde se separa el elegido del curioso. El curioso escucha esto, asiente, tal vez lo comparte, pero no cambia nada en su interior. Sigue operando desde el mismo lugar de siempre, buscando, dudando, esperando que algo externo le dé permiso para creer. El elegido, en cambio, siente el clic y actúa desde ahí. No necesita más pruebas porque su cuerpo ya le confirmó que esto es real. Y tú, si estás aquí ahora, eres el elegido, no por mérito, no por superioridad, sino porque tu campo ya estaba listo para recibir esta información en este momento exacto. Y aquí está la parte que cambia todo. Lo que recibas en las próximas horas y días no será necesariamente lo que esperabas. Será lo que necesitas. A veces tu mente quiere una cosa, pero tu futuro ya sabe que necesitas otra. Y el jueves 26 es el día en que esa corrección se hace visible. Tal vez lo que llega es una oportunidad que no buscabas. Tal vez es una conversación que abre una puerta que ni siquiera sabías que existía. Tal vez es simplemente una paz interna que no sentías hace años. No juzgues la forma, confía en el contenido. Lo que es tuyo ya viene en camino y siempre llega en la forma correcta, aunque no sea la forma que imaginabas. Ahora déjame hablarte de algo que la mayoría no considera. El cruce de un umbral no siempre se siente cómodo. A veces, justo antes de recibir lo que pediste, tu vida se reorganiza de maneras que parecen caóticas. Cosas que estaban estables se mueven, personas que parecían importantes se alejan, situaciones que creías permanentes se deshacen. Y tu mente interpreta eso como pérdida, como retroceso, como señal de que algo anda mal. Pero no es eso, es el campo haciendo espacio. Es tu realidad ajustándose para que lo nuevo pueda entrar sin obstrucciones. Si estás viviendo eso ahora mismo, no es coincidencia. Es confirmación. Significa que el cruce ya empezó y tu sistema está en proceso de alineación. Lo que necesitas entender es esto. Tu yo futuro no puede enviarte lo que ya lograste si tu presente está aferrado a lo que ya no te sirve. Entonces, antes de que lo nuevo llegue, lo viejo tiene que soltarse. Y eso puede doler, puede sentirse como pérdida, pero en realidad es liberación. Es tu campo despejando el camino para que lo que ya es tuyo pueda llegar sin fricción. Y el jueves 26 es el día en que ese proceso se acelera. No lo resistas, no lo interpretes como castigo, permítelo, porque es parte del cruce. Ahora, aquí está la pregunta que define todo. ¿Vas a actuar como si ya tuvieras lo que buscas? ¿O vas a seguir actuando desde la escasez? Porque tu realidad no responde a lo que quieres, responde a quién eres en este momento. Y si sigues siendo alguien que espera, que duda, que busca confirmación externa antes de creer, entonces eso es lo que recibirás. Más espera, más duda, más búsqueda. Pero si te conviertes en alguien que ya recibió, que ya sabe, que ya está alineado, entonces tu realidad se reorganiza para reflejar eso. Y esa transformación no ocurre con afirmaciones vacías. Ocurre con un cambio interno silencioso que no necesita palabras. Lo que es tuyo ya viene en camino, y mientras más operes desde esa certeza, más rápido se materializa. Permíteme llevarte al núcleo de esto. La razón por la que el jueves 26 importa no es porque tenga algún poder mágico intrínseco. Importa porque tú decidiste que importa, porque tu campo eligió este día como punto de activación y esa elección, consciente o inconsciente, ya puso en marcha una serie de eventos que están alineándose en tu favor. No es superstición, es mecánica de realidad. Tu atención es una fuerza organizadora. Y hoy, al enfocar tu atención en este cruce, en esta señal,
En esta fecha específica, estás colapsando posibilidades y trayendo una línea temporal particular hacia ti. Lo que era potencial se está volviendo real, y eso es algo que solo los elegidos comprenden. Ahora bien, si todo esto suena demasiado abstracto, déjame darte algo concreto. En las próximas 24 a 48 horas, presta atención a lo que aparece sin que lo busques. Un mensaje, una idea, una oportunidad, un nombre que vuelve a tu mente sin razón. Esas son las primeras señales de que el cruce ya está activo. No las descartes como coincidencias. Las coincidencias son la forma en que tu futuro te habla en tu presente, y mientras más atiendas esas señales, más claras se vuelven. Es un bucle. Tú prestas atención, la señal se refuerza. Prestas más atención, la señal se vuelve más obvia, hasta que finalmente lo que era sutil se convierte en innegable. Y aquí está el secreto final que separa a los que reciben de los que solo escuchan. Los que reciben no esperan a sentirse seguros antes de actuar. Actúan desde la certeza interna, aunque lo externo no les dé ninguna garantía. Escriben el comentario aunque nadie lo vea. Toman la decisión aunque no sepan cómo resultará. Sueltan lo viejo aunque no sepan qué vendrá después. Y esa acción desde la certeza es lo que activa la señal en tu realidad física. Porque el campo no responde a tus deseos, responde a tus decisiones. Y hoy, jueves 26, es el día perfecto para decidir. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que viene en los próximos días y semanas es solo el comienzo. Esta transmisión no termina cuando el video se apaga, se amplifica. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, que necesita su propio cruce de umbral, comparte con quien necesite su señal. No lo hagas desde el ego, como si estuvieras repartiendo sabiduría. Hazlo desde el reconocimiento. Esta persona está lista, y tal vez hoy es su jueves 26, porque las señales no son solo para ti, son para todos los que están listos para recibirlas. Y cuando compartes una transmisión como esta, no estás difundiendo información, estás amplificando el campo. Ahora déjame cerrarlo todo con algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu ser. Tu vida hasta este punto no fue un error. No fuiste víctima de las circunstancias. No llegaste tarde ni te perdiste de nada. Todo, absolutamente todo, fue preparación para este cruce. Cada momento difícil afinó tu campo. Cada pérdida hizo espacio para lo nuevo. Cada vez que sentiste que estabas atascado, en realidad estabas acumulando presión para el salto que estás dando ahora. Y hoy, jueves 26 de febrero, es el día en que esa presión se libera y te impulsa hacia adelante con una velocidad que ni siquiera puedes anticipar. Lo que es tuyo ya viene en camino y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Solo puedes recibirlo. Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar, pero que es absolutamente esencial. Si esto no resuena en ti, si algo dentro de ti se resiste o duda, está bien. No todos están listos para cruzar este umbral hoy. Algunos necesitan más tiempo, más experiencias, más preparación. Y eso no es falla, es timing. Pero si estás aquí ahora, si algo en tu pecho se expandió cuando escuchaste la primera línea, si tu cuerpo te dio señales de que esto es para ti, entonces no ignores eso. Porque tu campo te está hablando, y cuando tu campo habla, lo único inteligente que puedes hacer es escuchar. Así que aquí está tu elección final, porque todo se reduce a esto. ¿Vas a operar desde la frecuencia del elegido o vas a volver a la frecuencia del que espera? ¿Vas a permitir que lo que ya es tuyo fluya hacia ti? ¿O vas a seguir buscándolo como si estuviera lejos? ¿Vas a confiar en que el jueves 26 marcó un antes y un después? ¿O vas a tratarlo como un día más? La respuesta a esas preguntas no está en lo que digas, sino en cómo actúes en las próximas horas. Y tu campo ya sabe la respuesta. Ahora solo falta que tu mente se alinee con lo que tu cuerpo ya decidió.
Ahora percibes la señal actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho. Un orden suave en tu mirada que no estaba ahí hace 10 minutos. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Lo que es tuyo ya viene en camino, y el jueves 26 fue solo el punto de activación, el día en que tu campo sintonizó la frecuencia correcta, y tu futuro pudo finalmente enviarte lo que lleva tiempo intentando entregarte. De ahora en adelante no persigues, permites. Permites que los eventos se organicen, permites que las sincronicidades aparezcan, permites que lo que ya fue decidido en tu línea temporal más alta se materialice en tu presente sin fricción, sin fuerza, sin duda. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No se desvanece cuando cierras la pantalla, se graba en tu campo. Y cada vez que algo en ti dude, cada vez que la ansiedad intente volver, vas a recordar este momento, el jueves 26, el día en que fuiste elegido, el día en que elegiste responder. Y esa memoria no es solo un recuerdo, es un ancla, un punto de retorno al que puedes volver cada vez que necesites recordar quién eres y qué ya está en camino hacia ti. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque las señales no son solo para ti, son para todos los que están listos. Y cuando un elegido reconoce a otro, el campo se amplifica, y lo que era posible para uno se vuelve inevitable para todos.